Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros somos Juan Sebastián Obando, Luis Martínez, Sergio Arana y Nicole Continelli, mi persona, y les vamos a explicar un poco acerca del taller uno y cómo lo hicimos, y bueno, sus respectivos pasos para llegar a ellos, y pues a petición del profesor, video, pues para que nos conozca a través de la pantalla. Entonces, básicamente el punto uno lo que hicimos fue una explicación como escribir el entendimiento que nosotros hicimos pues para poder analizar este ejercicio. Entonces, básicamente era un problema de inventario de sangre en un hospital y había necesidad de un tipo de sangre raro. En este caso, había ABRH negativo. Entonces, también nos decían en el problema que D eran las demandas, es decir, en pintas de sangre será su unidad, en un periodo de 3 días. Entonces nos daban estas probabilidades de las demandas. Entonces, si demandaban 0 era 0,4, si demandaban 1, 0,3, si demandaban 2, 0,2, y si demandaban 3, 0,1. Es decir, que en ese periodo de tiempo, si demandaban tanto, aquí tenían su respectiva probabilidad, pero ese periodo era equivalente a 3 días. Y aquí entendíamos, o bueno, asumíamos que máximo se podían pedir 3 en un periodo. Entonces, también decía que la demanda esperada es de una pinta, es decir, que la esperanza matemática es de 1. Claramente, pues aquí no se coloca el 0 por 0,4 porque la verdad estaría 0 y pues no afectaría la suma. Entonces, aquí está la siguiente información. Cada 3 días se surte sangre, como habíamos dicho anteriormente. El hospital tiene una política y es que se recibe una pinta en cada entrega y obviamente se usa pues la más vieja, la más antigua. Ok, necesitas más sangre, entonces se hace un pedido de emergencia, pues claramente con un costo extra. Y aquí, si en 21 días no se ha usado la sangre, claramente se descarta. Creo que íbamos a entender ese 21 días, porque el 21 días claramente nos quedó como un interrogatorio, pero después del siguiente enunciado que decía el estado más grande posible del sistema, es decir, el número de pintas después de la entrega, pueden ser 7, es decir, que em, el máximo periodo el máximo periodo pues iban a ser 7. Y cuando tú haces 3 por 7, son 7 periodos y cada periodo es de 3, entonces máximo 21 días. Es decir, que al terminar estos días, pues nos desharíamos de la pinta número 1 en este caso, si solo tuviéramos una, ¿sí me hago entender? Y claramente si asumimos que la pinta número 1 llegó el día número 1. Entonces aquí claramente pusimos como una nota, como ojo, solo se recibe una pinta cada 3 días. Es decir, que nuestro mínimo en cada periodo tiene que ser 1, o sea, no pueden haber 0 pintas. Entonces, bueno, claramente resolviendo el punto A, que es define el proceso estocástico y la ecuación de estados en xt más 1. Entonces, xt para nosotros es el número de pintas en inventario exactamente después de una entrega en el periodo t, y nuestras unidades obviamente son en pintas de sangre, y dt sería el número de pintas demandadas en ese periodo t, que nuestro periodo equivale a 3 días. Y obviamente las unidades en pintas. Entonces, un periodo, 3 días, como dice acá, y claramente una entrega, una pinta por cada periodo, es decir, 3 días. Entonces, nuestros estados posibles, S de 1 a 7, como lo dice acá, que el estado más grande posible es el número de pintas después de la entrega, que son 7, y claramente el tiempo, pues pueden haber infinitos periodos, aunque, bueno, obviamente nuestra matriz sería de 7 por 7, ¿no? Y bueno, claramente estos periodos son de 3 días. Y claramente pues tomamos el máximo de 21 días y ahí volveríamos a, pues, a recontar claramente como nuestro inventario y no sé qué, y nos desharíamos de la primera más antigua, etcétera, etcétera. Y pues acá anotamos lo siguiente, que es claramente cuando la probabilidad de la demanda es mayor a 3, es igual a 1 menos la probabilidad de que la demanda sea menor o igual a 3. Es decir, que en realidad se cumple esta, pues esta propiedad, porque claramente cuando yo hago el D menor o igual a 3, esa probabilidad pues es la esperanza matemática, que es la que me da 1, y efectivamente 1 menos 1 es igual a 0. Por ende, vamos a ver que esta regla se va a cumplir acá, y ya lo vamos a explicar por qué. Entonces, nuestra ecuación de estado básicamente es xt más 1 es igual a f de xt, dt más 1. Es decir, que el máximo es xt más 1. ¿Por qué? Porque siempre nosotros vamos a tener en un periodo, siempre mínimo tenemos que tener 1, y le restamos obviamente la demanda que necesitemos y el mínimo, que es coma 1. ¿Ok?
que eso es lo que concluimos, y claramente x de t más 1 nunca puede ser 0. Entonces, cuando vamos a hacer como la transición de los estados, que en este caso, por ejemplo, expliquemos el estado 1, entonces xt es igual a 1 y pasa a xt más 1. Entonces, cuando tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, por ejemplo, cuando xt vale 1, es decir, que el número de pintas en inventario es exactamente 1 después de una entrega del periodo, quiere decir que, por ejemplo, cuando la demanda es 0, quiere decir que en el siguiente estado van a haber 2. ¿Por qué? Porque mínimo nosotros teníamos que tener una en stock para nosotros pues poder claramente terminar con la otra semana, con la siguiente, porque siempre nos va a llegar una al final de ese periodo. Entonces, si la demanda es 0, pues 1 más 1, 2. Entonces, si la demanda es mayor o igual a 1, claramente, pues cuando yo le doy, pues la que tengo en stock, o sea, por ejemplo, tengo una demanda de 1, entonces yo le doy la que está en stock, pero al final de la semana me va a llegar 1. Entonces, por ende, necesito quedarme con 1. Pero aquí va el análisis del problema, y es que cuando la demanda es mayor o igual a 1, siempre, siempre, siempre tengo que quedarme con 1, mínimo 1 en stock. O sea, con mínimo una pinta de sangre en el periodo. Por ende, pues decimos que la probabilidad de, en este caso, pues en la matriz de estados va a ser en la posición 1, 1, es igual a cuando la probabilidad de la demanda en el periodo siguiente mayor o igual a 1 es igual a 1 menos, claramente hacemos el complemento pues para no calcular todas las probabilidades infinitas, y como ya tenemos las probabilidades de 0 y 1, pues las sumamos, que en este caso, ay qué pena, en este caso pues son 0,4 y pues el 1 no se incluye, entonces solo necesitamos la probabilidad de la demanda de 0. Entonces sería 1 menos 0,4 y 0,6. Y así con todas las siguientes ejercicios. Básicamente así nos queda, después de hacer todos los cálculos y todos los árboles como de decisión que hicimos, así nos queda la matriz de transición. Y aquí está un poquito más explicado el análisis para que podamos entender un poco este ejercicio y cómo lo hicimos. Entonces, por ejemplo, como decía anteriormente, te piden dos pintas de sangre. Entonces, tu demanda, tu D es igual a 2. Entonces, tienes en stock una, ¿sí? Y más de la que, o sea, más la que entra por el cambio de periodo, porque cada cambio de periodo, pues te entra una. Es decir, que en el stock te van a quedar 2. Pero claramente no nos podemos quedar sin pintas, o sea, la pinta no puede ser, la mínima no puede ser 0, mínimo tiene que ser 1. Entonces, pides lo necesario, pues dependiendo de la demanda del periodo, pues para quedarte con mínimo una. Entonces, en este ejemplo, te piden una extra porque te están pidiendo 2, pero tienes una. Entonces, en este caso, pues pides una extra, claramente, porque cuando te llegan 2 al final, pues necesitas una para que se complete ese 3, que es lo que te va a llegar la siguiente semana. Entonces, ahora en stock, cuando pides la extra, te van a quedar, o sea, tienes 3, la demanda es 2, entonces en el siguiente periodo te va a quedar una, porque mínimo necesitas una, entonces se va a cumplir la regla. Otra vez, entonces la demanda es 2 y tienes una en la semana. Entonces, después te llega la otra del siguiente periodo. Entonces ya tienes 2, pero tienes que pedir necesariamente por el costo extra. Entonces se pide una extra. En este caso, pues te queda una en stock, ¿sí? Y pues claramente no se pueden demandar más de 3 pintas porque si no, pues la regla de la esperanza matemática no se cumpliría. Se estaría contradiciendo. Es por esto que las probabilidades de P, cuando la demanda es mayor a 3, pues no se incluyen 3, es 0, que fue lo que comprobamos en la ecuación que sale aquí abajito, que es pues cuando hacemos que la esperanza matemática claramente es 1, o sea, es 1 menos, cuando la probabilidad de la demanda mayor a 3 es 1 menos, pues la esperanza matemática. Entonces aquí es donde se comprueba este tipo de cosas. Y pues, ¿dónde lo podemos ver? Por ejemplo, cuando la demanda es 0 en el periodo siguiente, pues por ejemplo acá, te quedarán 7. Ah, bueno, esto es un punto muy importante de analizar. ¿Por qué? Porque aquí nos podríamos confundir.
¿Por qué en x de t igual a 7 cuando la demanda es 0 en el siguiente también es 7? ¿Por qué? Porque el máximo de estados es de 7. Y claramente, pues cuando te piden una demanda, ya cuando empieza a correr esta cuestión de la demanda, ahí sí te queda la misma cantidad. ¿Por qué? Porque te llega la siguiente del stock. O sea, máximo te pueden quedar 7, que es nuestro máximo de estados, y claramente ahí empezaríamos a hacer barrido de pintas, ¿no? Como ya ha pasado los 21 días, entonces ahí vemos si nos deshacemos de la pinta. Entonces, básicamente ese es el punto A y B del primer punto del taller. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Obando y yo les vengo a explicar el ejercicio 1C. Entonces, permítanme, comparto pantalla. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender el ejercicio. El ejercicio nos dice, calcular la probabilidad de que en el 9º día se tengan 6 pintas de sangre, dado que actualmente se tienen 3 pintas de sangre. Entonces, lo principal es entender el término del 9º día. Como se puede ver en el primer ejercicio, se sabe que cada 3 días se surte sangre. Por ende, se puede decir que 3 días es igual a un periodo y en consecuencia 9 días son 3 periodos. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos buscando es la probabilidad de que en el tercer periodo se tengan 6 pintas, dado que actualmente se poseen 3. Básicamente la probabilidad de pasar de xt es igual a 3 a xt más 3 es igual a 6. Entonces, para resolver esto, nosotros vamos a utilizar las ecuaciones Chapman-Kolmogorov y la matriz de transición que habíamos construido anteriormente. Estas ecuaciones nos indican que para yo saber la probabilidad de un evento en un periodo n, yo necesito multiplicar la matriz de transición por sí misma n veces. Entonces, nos vamos a valer de Python para entender esto un poco mejor. Acá nosotros hicimos la matriz de transición y por medio de este for la elevamos hasta 3. Entonces, ya con este p a la 3, lo único que tenemos que hacer es buscar la probabilidad de 3 a 6. O sea, por probabilidad de acabar con 6, dado que yo empiezo con 3. Entonces, considerando que las columnas van de 1 hasta 7 sin contar el 0, porque los estados en el estado no cuenta el 0. Entonces tenemos 1, 2, 3, la tercera fila y ahora vamos a la sexta columna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es 0.064. Entonces, si nos devolvemos acá, nosotros hicimos los cálculos a mano y acá es más fácil evidenciarlo, que la probabilidad es 0.64 y ya con esto es fácil concluir que la probabilidad de que en el 9º día se tengan 6 pintas de sangre, dado que actualmente se tienen 3 pintas, es 6.4%. Muchas gracias. Yo soy Sergio Arana y voy a presentar el segundo punto y la pregunta. El segundo punto nos dice que se tiene una colección de 8 bits, 4 ceros y 4 unos, separados entre el servidor 1 y 2. Nos dice que en una transición se elige un bit al azar del servidor 1 y este se envía al servidor 2. Y en el servidor 2 se elige también un bit al azar y se envía al servidor 1. Esto se hace simultáneamente. Entonces, con esto podemos ver esta imagen que explica lo que es el movimiento. Entonces, como ya había hecho, se mueve un bit del servidor 1 al servidor 2 y un bit del servidor 2 al servidor 1. Con esto tenemos que la variable t va a tomar los valores 0, 1, 2 hasta infinito, ya que pues vamos a tener una cantidad finita de transiciones y nos dicen que la variable de estado puede tomar valores 0, 1, 2 o 3 o 4 que van a ser la cantidad de bits de 1 en el primer servidor. Con esto ya se puede hacer una tabla del estado de los sistemas en cualquier momento, en cualquier transición T. Entonces nos dicen que la cantidad de bits de 0 en el servidor 1 es K, que es la cantidad de bits de 0 o 1, o sea, en este caso va a ser 4. Entonces va a ser
k menos i, y la cantidad de bits de 1 en el servidor 1 va a ser i. Y por el otro lado, en el servidor 2 vamos a tener que la cantidad de bits de 0 va a ser i, entonces es lo contrario al primero. Y la cantidad de bits de 1 en el servidor 2 va a ser k menos i. Con esta tabla podemos sacar la probabilidad de que salga un bit de 0 o de 1 de cualquier servidor. Entonces tenemos que la probabilidad de que salga el servidor 1 un bit de 0 es de 1 menos i sobre k, que es de tomar esto y dividirlo por k. Para todas las probabilidades se divide por k, que es la cantidad de bits de 0 o de 1, que también es la cantidad de bits que siempre va a tener un servidor. Y con eso se sacan las probabilidades. Entonces también para que la probabilidad de que salga un bit de 1 del servidor 1 es i sobre k, lo que se refleja con este. Y pues ya para el servidor 2 la probabilidad de que salga un bit de 0 es i sobre k, y la probabilidad de que salga un bit de 1 es de 1 menos i sobre k. Ya con esto podemos sacar las siguientes probabilidades, que es las probabilidades de que sucedan 4 cosas al realizar una transición. Entonces los 4 eventos que pueden suceder es que del servidor 1 salga un bit de 0 y el servidor 2 regrese un bit de 0. La otra es que salga un bit de 0 del servidor 1 y se devuelva un bit de 1 del servidor 2. La otra es que salga un bit de 1 del servidor 1 y se devuelva un bit de 1 del servidor 2, o que el servidor 1 mande un bit de 1 y que el servidor 2 devuelva un bit de 0. Entonces, con esto se calculan las probabilidades. Estas son independientes, entonces su probabilidad se puede calcular con una simple multiplicación de sus probabilidades. Entonces, eh, con esto ya generamos las probabilidades. Entonces, de aquí sale la probabilidad de que salga 0 y regrese 0, de que salga 1 y regrese 1, que salga 0 y regrese 1, y que salga 1 y regrese 0. Para este caso, ya con los cambios que puede tener la variable de estado, podemos tener simplemente que esta se mantenga, que esta crezca o que esta se disminuya por un factor de 1. Entonces con esto generamos estas probabilidades. Entonces la suma en las que la salida de ambas, el bit que se selecciona de ambas es 0 o el bit que se selecciona de ambas es un 1, se suman ya que no representan un cambio para la variable de estado. Entonces ambas se agrupan en el caso en que la variable de estado en el estado t sea i y en el estado t más 1 sea la misma. Entonces no hubo un cambio. Y ya lo siguiente es la probabilidad de que la variable de estado inicie en i y aumente, o sea que sea i de t más 1, pues es la probabilidad de que salga un 0 del servidor 1 y se devuelva un 1 del servidor 2. Y por último, la probabilidad de que en el estado t tengamos una i y en el estado t más 1 sea i menos 1, o sea que se reduzca, es igual a la probabilidad de que salga un bit de 1 del primer servidor y se devuelva un bit de 0 del segundo servidor. Esto es lo que te estaba explicando, entonces es lo que explica las transiciones y las que se mantienen y las que se reducen y las que aumentan. Y pues ya con esto podemos tener idea de cómo va a ser la ecuación de estado. Entonces la definimos como la ecuación de estado de x más t va a depender de xt, la ecuación de estado de xt más 1 va a depender de xt y pues de lo que salga del servidor 1 y llegue del servidor 2. Entonces en este caso la definimos como xt, que para recordar es la cantidad de bits de 1, lo vamos a sumar con lo que salga del servidor 2, que es lo que entra al servidor 1. Entonces si es un 0 pues va a sumar 0, no va a cambiar, y si es 1 pues va a aumentar, y en el caso aquí vamos a tener menos S1, que es lo que salga del primer servidor, porque pues si es un 1 ese xt1 disminuye y pues si es 0 no va a disminuir. Entonces con esto ya generamos todos los cambios de estado. Se colocan como casos imposibles en los que los cambios sean mayores a 1, o sea que se aumente más de 1 o se reduzca más de 1. Y pues también en los casos, en este primer caso de 0, 0, pues la probabilidad de que
de que vuelva a sí mismo es de 0 porque él puede mandar un 0, pero no puede nunca recibir ceros. Porque al otro lado en el servidor 1 solo va a haber unos, entonces también va a dar 0. Y tampoco puede ser el caso de que mande un 1 y reciba un 1, por lo que pues no tiene unos para mandar. Entonces por eso se define como 0. Y así igualmente para todas se aplica según si aumenta o disminuye el segundo valor en el xt más 1. Y pues aquí lo mismo sucede finalmente con la 4, porque en este caso él solo puede enviar unos, pero no puede recibir unos porque pues el segundo servidor en este momento no va a tener ceros. Entonces realmente lo único que puede hacer es enviar un 1 y recibir un 0. Y entonces la probabilidad de que se mantengan los 4 bits de 1 en ese servidor es 0. Y con esto finalmente se genera la matriz de probabilidad. Hola, soy Luis Martínez y les vengo a explicar el ejercicio 2.b del taller número 1 de investigación de operaciones. La pregunta era, ¿cuál es la probabilidad de encontrar 2 bits de unos en el servidor S1 después de 3 transiciones si inicialmente habían 3 bits de unos en el servidor S1? Como podemos ver, la matriz de probabilidad la tenemos ahí en esta hoja. Podemos observar que la probabilidad sin ninguna transición de observar 2 bits de unos, si antes teníamos 3 bits de 1 en el servidor S1, es de 56.25% o 0.5625. Pero ya que lo que buscamos es saber la probabilidad anterior, luego de 3 transiciones, tenemos que multiplicar la matriz por sí misma 3 veces. Entonces, lo que buscamos es la probabilidad de que haya 2 bits luego de que hubieron 3, luego de 3 transiciones, lo que es igual a la probabilidad de que la variable en el tiempo t más 3 sea igual a 2, ya que la variable en t más los bits del servidor 2 menos las del servidor 1 fueron 3. Para construir la matriz de probabilidad luego de 3 transiciones, necesitamos construir la misma matriz luego de 2 transiciones, lo que es lo mismo que multiplicar la matriz por sí misma. Como podemos ver, estos cálculos nos apoyamos con la librería de NumPy en Python. Entonces, p al cuadrado, que es igual a p por p, que p viene siendo la matriz de probabilidad, nos da lo que se ve aquí. Luego, p al cubo, o p luego de 3 transiciones, es igual a p a la 2 que teníamos antes por la misma p. Con p al cubo o p a la 3 ya calculada, podemos luego encontrar la probabilidad de que hayan 2 bits de unos en el servidor S1 si antes habían 3 bits de 1. Lo que podemos ver que P32 a la 3 es 0,518555. Lo que podemos concluir entonces con este dato es que luego de 3 transiciones, la probabilidad de que en el servidor S1 consigamos 2 bits de unos si inicialmente teníamos 3 bits de 1 es de 51.85%. Muchas gracias.